Capítulo 1. Días que se repiten. Despiertas con sobresalto. No sabes si fue un ruido o una pesadilla, o simplemente el peso de otro día cayendo sobre tu pecho. Lo primero que ves es el techo cuarteado de tu cuarto iluminado por la luz decaída que entra desde la ventana. El despertador aún no suena, pero ya estás despierto. Tu cuerpo se ha adelantado al sonido. Es como si tu sistema nervioso supiera que hoy, como ayer, no habrá descanso. Afuera todavía es de noche. El silencio del barrio se quiebra con uno que otro ladrido lejano. El motor de una motocicleta o el zumbido del transformador eléctrico que nunca calla. Miras el celular. Son las 4:58. Aún puedes dormir unos minutos más. Pero ya no tiene sentido. Tu mente se encendió y no hay marcha atrás. Revisas automáticamente el WhatsApp, el correo, los titulares. Nada cambia. Pero igual lo haces. Un hábito, un reflejo, como si esperaras encontrar allí una señal que te diga que algo distinto está por pasar. En tu cabeza se proyectan como una película muda todas las obligaciones que te esperan en el reporte atrasado, el recibo vencido, la llamada al banco, el correo sin responder, la reunión con ese jefe que apenas te saluda. El día todavía no empieza, pero tú ya estás agotado. Vas al baño y en el espejo te encuentras con un rostro hinchado, ojos que no terminan de abrirse, ojeras que ya no se van con descanso. En la ducha, el agua fría te sacude. Te arranca un temblor que te recuerda que sigues vivo, aunque a veces preferirías no estarlo. No es que quieras morir, solo te gustaría pausar, apagar y salir del carril un momento, respirar sin correr. Mientras te vistes, piensas en lo irónico de todo esto. ¿Estudiaste? ¿Hiciste todo bien? ¿Seguiste el camino que te dijeron que era el correcto? Pero aquí estás, con deudas hasta el cuello, con un sueldo que no alcanza, con un horario que te traga entero y una vida que no sientes como tuya. Te preguntas si fallaste tú o si el sistema siempre estuvo amañado. Sales al trabajo cuando aún no ha amanecido. Las calles están vivas de una forma extraña, silenciosas, pero tensas, como si todos compartieran el mismo secreto de frustración. Gente que se mueve en piloto automático, que lleva el cuerpo a la oficina pero deja el alma en casa. Tal vez tú también seas uno de ellos. El transporte es un campo de batalla. Luchas por subir, por un espacio donde no te aplasten. La gente va con el ceño fruncido, los audífonos puestos, las mochilas abrazadas como escudos. No hay sonrisas, no hay miradas, solo cuerpos que se rozan, que se empujan, que resisten. La ciudad entera parece estar atrapada en una rutina que la exprime sin descanso. Es una vida mecánica, repetitiva, predecible, sin emoción. Llegas a la oficina, fichas entrada como siempre, con un saludo mecánico. Tu silla no es cómoda. Tu escritorio no es tuyo. Las paredes son grises. Las luces frías. Todo tiene el olor del desgaste. Haces tu trabajo con eficiencia, pero sin alegría. Respondes correos vacíos. Tomas llamadas sin alma. Atiendes quejas que no provocaste. Anotas pendientes que nadie leerá. Cometes errores que nadie nota. Logros que nadie celebra. Eres invisible, excepto cuando algo sale mal. Y mientras trabajas, hay un murmullo en tu cabeza. A veces es un pensamiento fugaz. A veces es un grito ahogado. Es la pregunta que no te atreves a formular del todo. ¿Así será el resto de mi vida? ¿En verdad nací para esto? Almuerzas lo que puedes pagar. A veces te saltas la comida para ahorrar. Otras veces comes rápido para adelantar trabajo. Compartes mesa con gente que tampoco quiere estar ahí. Conversaciones superficiales, risas forzadas. La vida parece un decorado, una escenografía que no te pertenece. Afuera, el mundo sigue girando, pero tú te sientes
atrapado. Sales por un momento de esas paredes que te atrapan, pero al salir a la calle, muchas veces parece ser también un lugar hostil, pero con algo de viento. La tarde llega como un peso. Reuniones que se alargan sin sentido. Presentaciones que nadie atiende. Supervisores que repiten frases como «hay que ponerle más» o «se necesita actitud». Hablas lo justo. Sonríes por reflejo. Miras el reloj con desesperación, no para terminar tu jornada, sino para terminar contigo, para que alguien diga «ya bastan», pero nadie lo dice. Así que sigues, aguantas solo por deber, o quizá por miedo al cambio. Cuando al fin sales, el sol ya se ha ido, el tráfico te espera como una trampa. Otra vez la espera. Los empujones, los frenos bruscos. Miras por la ventana del bus y ves a una ciudad que no descansa. Niños en semáforos, vendedores que te ofrecen desde dulces hasta milagros, ancianos con letreros que claman por compasión, limpiavidrios dispuestos a descargar su frustración con aquel que no le da la moneda. Y piensas, ¿qué pasó con nuestros sueños? En casa, la rutina continúa. La ropa que hay que lavar, la cena que no motiva, el cansancio que no permite más que mirar el techo. Tal vez pongas una serie, pero no ves más de 15 minutos. El celular se convierte en tu consuelo. Tu dedo índice desgastando la pantalla del móvil de tanto ir arriba y bajar. Te sumerges en redes sociales como si buscaras una salida en una pantalla. Ves a otros viajando, celebrando, viviendo, se ven felices detrás de la cámara. Te comparas ante, duele. Te dices que cada quien tiene su tiempo, pero una parte de ti ya no cree en eso. Y así pasan los días. Los miércoles que parecen lunes, los viernes que no saben a fin de semana, a veces ni te das cuenta cuándo fue que llegó el sábado. Te despiertas tarde, con la ilusión de descanso, pero igual debes limpiar, hacer mercado, visitar a la familia, cumplir con todo eso que también pesa. El tiempo libre se reduce a mirar series, pedir comida a domicilio, revisar notificaciones. El domingo por la tarde te invade un vacío. Es esa sensación que no sabes cómo nombrar, pero que se instala justo después del almuerzo. Sabes que el lunes vuelve a empezar todo, que tu vida no cambiará de un domingo a otro, que la rutina también secuestró tu descanso, y entonces compras algo por internet, o te obsesionas con encontrar una oferta, un descuento, algo que te dé la falsa sensación de control, de logro, de libertad, pero no es libertad. Es consumo, es evasión, es anestesia. En algún rincón de tu mente, todavía vive ese sueño, una casa rodante. La ruta hacia el sur de América, el cielo abierto, la libertad. Te lo imaginas con detalle, no como un lujo, sino como una forma de existir, una vida sin jefes, sin horarios, sin deudas, solo tú, la carretera y el silencio del paisaje. Pero entonces recuerdas tu cuenta bancaria, tus obligaciones, tu miedo, y cierras los ojos, porque duele mirar algo que parece tan lejano. Alguien te dijo una vez que el sacrificio tiene recompensa, pero ¿cuándo llega esa recompensa? ¿Cuántos años más debes entregar para merecer descansar? ¿Cuántas madrugadas más? ¿Cuántas humillaciones? ¿Cuántas renuncias? La verdad es que no lo sabes. A nadie lo sabe. Y eso es lo que duele. A veces te sorprendes llorando sin motivo, o con un nudo en la garganta que no sabes de dónde viene. Es el peso acumulado de una vida que no elegiste del todo, de un sistema que te exige todo y no te devuelve nada, de una existencia que se te va en sobrevivir, de un trabajo que no te dignifica, sino que pareciera más un castigo, una purga, una penitencia. Pero también, a veces,
hay un destello, un pensamiento que se cuela como rayo entre las nubes. Podría cambiar a no hoy, pero tal vez mañana. Y ese tal vez es lo que te mantiene, ese sueño, que aún respira en algún rincón de tu pecho, esa idea loca de que no todo está perdido, de que la vida puede ser otra cosa. No sabes cuándo, no sabes cómo, pero sabes que algo tiene que cambiar. Y mientras lo descubres, sobrevives un día más, un intento más. Porque, aunque no lo sepas, ese sueño, la casa rodante, la ruta, la Patagonia, no está muerto. Está esperando que te atrevas a ir por él. Capítulo 2. Los sueños que enterraste vivo. Hay un tipo de silencio que pesa más que el ruido. El silencio de cuando dejas de preguntarte qué quieres hacer con tu vida. Te acostumbras a sobrevivir, a tachar tareas, a responder mensajes. Vives en función de lo urgente, y lo importante queda sepultado bajo la rutina. No es que hayas renunciado a tus sueños, es que los archivaste en una carpeta mental llamada más adelante. El problema es que ese más adelante nunca llega. ¿Alguna vez, en una conversación casual con alguien, dijiste lo de la casa rodante y el viaje a Ushuaia? Lo dijiste riendo, como quien comparte un sueño que no espera cumplir. Pero no era broma. Había algo real en esa idea, algo tuyo, algo que te hacía sentir vivo. Pero aprendiste a no hablar de eso. A nadie parece importarle lo que anhelas cuando vives en un mundo que te exige ser realista. Y ser realista, en este contexto, significa aceptar una existencia que no elegiste. Significa dejar que la vida te pase por encima mientras repites frases que no son tuyas. Hay que aguantar. Peor estaría sin trabajo. Así es la vida de adulto. Y así, poco a poco, te convenciste de que querer otra vida era una ingratitud, que soñar era una falta de madurez. El miedo al fracaso es una voz constante, a veces sutil, otras veces cruel. Te dice que no eres suficiente, que no estás preparado, que no sabes nada de inversiones, de negocios, de independencia, que te quedarás sin nada, que nadie te apoyará, que el sueño no es para ti. Esa voz no siempre suena como miedo. A veces se disfraza de prudencia o de sensatez, pero no es otra cosa que parálisis disfrazada. Y entonces miras a tu alrededor, a los compañeros de trabajo que viven igual, que también se quejan, pero siguen. Algunos ya ni se quejan, se rindieron. Viven automáticamente, se endeudan para comprar cosas que no necesitan. Se distraen con lo que está de moda. Te das cuenta de que muchos dejaron de vivir hace rato, aunque respiren. Los miras, y eso te asusta. A veces compartes tus dudas con alguien y te encuentras con frases como: eso es muy difícil, estás soñando muy alto, tocau ser realistau. Y por dentro, algo se te encoge, porque no solo luchas contra tus propios miedos, sino contra la desesperanza colectiva, contra esa cultura de mediocridad que no perdona a quien intenta algo distinto, contra ese sistema que les hizo creer a todos que vivimos para producir y para consumir. Y está la comparación. Esa plaga silenciosa. Miras las redes sociales y ves a otros viajando, emprendiendo, triunfando. Sientes que todos avanzan y tú estás estancado. Olvidas que eso que ves es solo una parte del cuadro, que nadie muestra el miedo, la deuda, la incertidumbre. Pero igual te castigas, te repites que fracasaste aunque estás atrás, que debiste haber hecho algo antes, y ese pensamiento te carcome. Entonces intentas algo nuevo ante armas de valor. Lees frases motivacionales. El que no arriesga, no gana, te dices, y claro, te llega una de esas publicidades brillantes en apuestas deportivas. Porque
¿Qué podría salir mal? Si todos en los comentarios dicen que con $50.0 ganaron millones en una semana, conviértete en apostador profesional. Genera ingresos desde casa. Y tú, entre la desesperación y la esperanza, decides que ahora sí, esta será tu salida. Te inscribes, haces tu primera apuesta, pierdes, pero no pasa nada. Es normal. La segunda, también te dicen que es parte del proceso, sigues. Empiezas a estudiar estadísticas como si fueras analista de ESPN, convences de que ya, casi, descubres el patrón infalible. Pero los días pasan, las apuestas se multiplican, y tu cuenta bancaria se encoge. Los gurús no mencionan eso. Nadie te muestra la hoja de pérdidas. Solo comparten el pantallazo cuando ganan. Terminas no solo con menos dinero, sino con más frustración. Porque ahora tienes que sumar ese intento fallido a tu historial de derrotas silenciosas. No lo cuentas claro, te guardas el sarcasmo para ti mismo, pero aprendes la lección en sí. Suena demasiado fácil para ser verdad. Es porque lo es. En las apuestas, la casa siempre gana. En el fondo, sientes que todavía tienes tiempo, pero te da miedo descubrir que no sabes cómo usarlo. ¿Has vivido tanto para complacer a otros? ¿Para cumplir expectativas ajenas? Que ahora no sabes qué quieres tú. Y eso también duele, porque sabes que dentro de ti hay una versión que aún espera ser escuchada. Una versión valiente, curiosa, libre, pero está enterrada bajo los no puedo, que repites como mantras. No es falta de ganas. Es exceso de dudas. Es ese momento en que quieres cambiar, pero no sabes por dónde empezar. Es esa sensación de estar atrapado en una vida que no odias del todo, pero que tampoco amas. Es ese domingo en la noche donde te preguntas, ¿y si me hubiera atrevido? Y sin embargo, algo se mueve. Tal vez una conversación inesperada, en un video, en un libro, una frase suelta que escuchas en el bus. Algo que te hace pensar, ¿y si fuera posible? No es una decisión radical, es una grieta, una hendidura por donde entra la luz. Y entonces, lentamente, te das cuenta de que el miedo no se va. Pero puedes aprender a caminar con él, que el fracaso no mata, que la opinión ajena no paga tus cuentas, que nadie te va a venir a rescatar. Empiezas a pensar en pequeños pasos, en reducir gastos, en aprender algo nuevo, en tomar una decisión, en decir no, en escuchar tu voz interna, aunque tiemble, en imaginar tu vida sin cadenas. No has cambiado del todo, pero el cambio empezó en ti. Y eso ya es una revolución. Porque un sueño no se muere por ser difícil, se muere por no intentarlo. Capítulo 3. La época en que todo cambió. No fue un lunes dramático, ni un viernes revelador. No fue un día en particular. Fue una suma de pequeños momentos, hilados por el cansancio y una sensación sorda de que ya no podía seguir igual. El cambio empezó como una sospecha, una incomodidad creciente, como cuando llevas puesta una camisa que ya no te queda bien, pero tardas semanas en quitártela porque ya te habías acostumbrado al malestar. Todo comenzó con una mañana cualquiera. Te dolía la cabeza, no dormiste bien. En el bus, un niño lloraba, un señor empujó sin disculparse. Alguien te miró feo. No fue nada grave, pero sí fue suficiente. Llegaste a la oficina y abriste el correo. Había un reclamo injusto, una solicitud absurda, un mensaje sin sentido. Y por alguna razón, ese mensaje fue la gota. Sentiste algo raro en el pecho. Un nudo en una punzada. Tal vez fue ansiedad. Tal vez fue rabia. Te fuiste al baño
y te miraste al espejo. No puedo más, dijiste. No en voz alta, pero lo dijiste. Fue la primera vez que te lo admitiste con todas las letras. Desde ese día, algo cambió. No lo notaron los demás. Seguiste llegando puntual, seguiste cumpliendo, pero por dentro había otra cosa. Empezaste a mirar diferente tu escritorio, a tu jefe, a la cafetera de siempre. Todo te parecía de cartón, como una escenografía armada para sostener una farsa. Notaste que fingías tanto, que ya ni sabías cuándo eras tú y cuándo el personaje que interpretabas a diario. Una noche llegaste a casa y, en lugar de ponerte a revisar redes o ver una serie, te sentaste con una libreta. Empezaste a anotar gastos, ingresos, en suscripciones que ni recordabas tener. Contaste cuántas veces habías pedido domicilio ese mes, cuántas veces habías comprado cosas por impulso. Te diste cuenta de que algo se te iba sin que supieras cómo. No era solo dinero, era energía, tiempo en vida. Pasaron los días, leíste un artículo sobre minimalismo financiero. Viste un video sobre libertad financiera. Alguien mencionó el concepto de vivir por debajo de tus posibilidades y fue como si te hablaran en otro idioma. Te sentiste ignorante, pero también curioso. Empezaste a buscar información de verdad, ya no los consejos de redes sociales, sino historias reales, testimonios, caminos lentos pero posibles. Entonces, te propusiste un reto sencillo. Dejar de comprar café en la calle. Prepararlo en casa, caminar una parada más. Cancelar esa suscripción que no usabas. Y al final del mes, guardaste un monto pequeño. Nada del otro mundo, pero era tuyo. Y lo había salvado tú, Ann. Esa noche, lo miraste como si fuera un trofeo. Porque lo era. Porque era el primer paso de algo distinto. Al mismo tiempo, te metiste a ver videos, a leer blogs, a escuchar podcasts. Aprendiste lo que es un fondo de emergencia, una fuente de ingreso pasiva, una mentalidad de escasez. Al principio sonaba a charlatanería, pero poco a poco empezaste a ver patrones. Gente que, como tú un día, dijo, ya no más. Gente que no nació rica, que no tuvo contactos, solo tuvo determinación. Los fines de semana dejaron de ser solo para descansar. Empezaste a buscar maneras de generar ingresos extras. Vendiste cosas que tenías acumuladas. Te registraste en plataformas. Hiciste cursos gratuitos. No entendías todo, pero te sentías vivo. Por primera vez en años, sentías que estabas haciendo algo por ti. No solamente te estabas entregando a la corriente y que te llevara. También vinieron las resistencias, las internas y las externas. Esas voces que decían, ¿para qué te complicas? Igual todos trabajan así. Mejor algo seguro. En este país no se puede progresar. ¿Te sentiste solo en té? Dio miedo fracasar otra vez. Pero algo dentro de ti estaba despierto. Y cuando algo despierta, ya no puede volver a dormir tranquilo. Te ofrecieron otra tarjeta de crédito. Te llamaron para ir de compras. Te dijeron que tanto ahorrar era de tacaños. Pero tú ya habías empezado el camino. Y aunque el miedo seguía, ya no era el dueño de tus decisiones. Empezaste a decir que no, a poner límites, a pensar en lo que tú querías y no en lo que los demás esperaban. Ya no eras tan ingenuo para pensar que la vida de fantasía en las redes sociales era la vida real. Incluso dudaste a mucho o te preguntaste si valía la pena, si estabas exagerando, si cambiar realmente era posible, pero cada vez que dudabas, volvías a pensar en esa mañana en el baño, en esa frase tuya no puedo más. Y entonces te respondías, no puedo más. Con esta vida, pero si puedes, con otra, con la que construyes
paso a paso. No es que tuvieras una mala vida, es que estabas pasando por un mal momento. Empezaste a sentir algo nuevo. Han poder en el poder de elegir, de empezar de cero, han de desobedecer, de no tener que impresionar a nadie. El poder de tener claro para qué querías tu dinero. No era para acumular, era para liberarte, para salir de ese laberinto de facturas, horarios, pantallas y jefes anónimos. Tu visión empezó a cambiar. Ya no soñabas con ser rico. Soñabas con ser libre. Ya no querías lujo, querías tiempo. Ya no pensabas en comprarte un auto último modelo. Pensabas en una vida que no necesitara escapar de sí misma cada fin de semana. Todavía no renunciaste. Todavía no estás viajando. Pero cada noche, al mirar tu cuaderno, tus cifras, tus pequeñas victorias, sientes que algo dentro de ti cambió para siempre. No fue un día, fue una cadena de días. Una acumulación de verdades pequeñas, una rebelión callada contra la vida que ya no quieres. Y eso es lo que nadie dice, que la libertad empieza en lo invisible, en lo que nadie ve, en esa decisión silenciosa de no seguir siendo el mismo. En ese momento en que, sin decirlo a nadie, tú decides que ya no te vas a traicionar más. Capítulo 4. Lo que duele dejar atrás. Empezó con una renuncia no escrita. No fue que redactaras una carta y la entregaras en la oficina. Aún no. Pero algo dentro de ti ya había dicho adiós al trabajo, a la rutina, a la versión de ti que aceptaba todo con la cabeza baja. Fue una ruptura silenciosa, de esas que no hacen ruido, pero sacuden los cimientos. Esa semana fuiste diferente. Caminaste más despacio, observaste cosas que antes ignorabas. El cartel roto del bus, el gesto cansado de tu compañero de escritorio, el reloj de pared que marcaba siempre la misma hora, aunque funcionara. No estabas en modo automático. Por primera vez en mucho tiempo, estabas presente. Pasaron los días y empezaste a despedirte en secreto. Le dijiste adiós al café con ese sabor a resignación, al uniforme sin identidad, a la falsa amabilidad de los lunes, a los viernes que no celebraban nada, a la costumbre de tragar en seco cada vez que algo te dolía y disimulabas con un todo bien. Un domingo cualquiera, visitaste a tu madre. Mientras ella cocinaba, hablaban de todo y de nada, hasta que te preguntó, sin rodeos, ¿estás bien? Dudaste, pero no mentiste. Le dijiste que estabas pensando en cambiar de rumbo, en que estabas harto, que querías otra vida. Ella se quedó callada un instante, luego dijo, sé valiente. Pero cuídate, no todos entienden los sueños ajenos. Y tenía razón porque no todos lo entendieron. Cuando hablaste de tus planes con amigos, algunos te apoyaron con sonrisas tímidas, otros te hicieron bromas, algunos te cambiaron de tema. Descubriste que hablar de libertad incomoda, que mostrar valentía pone en evidencia la cobardía de otros, que hay quienes prefieren que sigas igual, no por maldad, sino porque cambiar les recuerda que ellos también podrían hacerlo, y no se atreven. Pero no todo era valentía, también hubo miedo. Una noche, solo en tu cuarto, te invadió la ansiedad. ¿Y si te equivocabas? ¿Y si todo salía mal? ¿Y si te quedabas sin nada? Lloraste no mucho, pero fue suficiente para soltar. El camino al cambio también es duelo. Se llora lo que se deja, incluso si eso ya no te servía. Un día tiraste ropa vieja, otro, vendiste la bicicleta estática que solo servía de perchero. Empezaste a hacer espacio, en tu casa, en tu calendario, en tu cabeza, y con cada cosa que se iba, sentías un peso menos, como si soltar fuera el verdadero lujo.
Como si vivir con menos fuera la forma más radical de decir, ya no me someto. Te alejaste de algunas personas. No por orgullo, por salud. Porque cada vez que hablabas de tus planes, te lanzaban dudas disfrazadas de consejos. Porque te hacían sentir loco por querer algo distinto. Y aunque dolió, entendiste que crecer es también elegir qué voces merecen quedarse cerca. Algunas conversaciones se fueron apagando solas. Otras tuviste que cerrarlas. No todos pueden caminar contigo al lugar donde tú vas. Una noche, saliste a caminar sin rumbo. Te sentaste en una banca, admiraste al cielo. Te preguntaste si estabas haciendo lo correcto. Y justo entonces pasó una casa rodante, blanca, vieja, con una pegatina en el vidrio que decían vivir ligero. Te reíste, no sabías si era una señal, pero sentiste paz. Y por primera vez en meses, dormiste sin apretar la mandíbula. Cambiar no fue una conquista, fue una renuncia a la imagen de ti que los demás habían construido, al personaje que fingía estar bien, a la idea de que tenías que seguir un camino solo porque era el que todos seguían. Y aunque nadie lo vea, aunque no lo compartas en redes, aunque no haya fiesta ni aplausos, tú sabes que algo profundo está pasando, porque lo sientes en la calma, en la mirada más firme, en las noches sin insomnio, en esa voz interior que ya no grita para ser escuchada. Estás dejando cosas atrás, algunas te dolerán, otras te liberarán, pero todas te están acercando a la vida que siempre supiste que merecías. Sin embargo, no todo es claridad. A veces, el silencio se llena de dudas, y aunque has avanzado, hay días en los que el miedo vuelve a sentarse contigo. No como antes, pero aún con fuerza. Hay un vacío extraño, difícil de explicar, como si hubieras soltado tanto que ahora no sabes con qué llenar lo nuevo. No es nostalgia por lo que dejaste, es inseguridad ante lo que viene. La libertad pesa cuando no sabes cómo usarla. Ya no hay guiones. No hay jefe que te ordene, no hay rutina que te controle. Y en ese vacío aparece la pregunta que más incómoda. ¿Y si no soy capaz? Te sientes como un barco sin ancla, sin puerto fijo. El futuro no tiene forma todavía, y a veces, cuando todo está en calma, es justo cuando más ruido hace tu mente. Porque ahora que puedes crear una nueva vida, te das cuenta de que no te enseñaron cómo. Pero está bien, sentirse así es parte del camino. No todos los vacíos son malos. Algunos están ahí para que decidas con qué llenarlos. Y tú, aunque no tengas todas las respuestas, ya tomaste la decisión más difícil en comenzar. Ese vacío que ahora sientes no es señal de que te equivocaste. Es señal de que estás en tránsito. Es la pausa entre una vida y otra. La noche antes del viaje, el espacio donde empieza lo auténtico. Y aunque tiemble todo por dentro, tú sigues, porque ya sabes que volver atrás no es una opción. Capítulo 5 en la ruta está por empezar. No fue como lanzarse a un abismo, fue más bien como saltar al vacío con los ojos entreabiertos, sabiendo que no había red, pero también sabiendo que ya no había camino de regreso. Un día, simplemente, renunciaste, firmaste esa carta, entregaste el pase de entrada, saliste por la puerta del trabajo sin mirar atrás, y no por rabia, ni por capricho, saliste porque entendiste, por fin, que seguir siendo empleado en esas condiciones no te permitiría construir la vida que soñabas. Fue un salto valiente, y también aterrador. Los primeros días sentiste una mezcla rara de alivio y pánico. No tenías jefe, pero tampoco tenías salario asegurado. No tenías reuniones, pero tampoco sabías qué hacer con tantas horas vacías.
Fue como aprender a caminar de nuevo con pies que apenas conocías. Decidiste emprender. No lo anunciaste con bombos ni lo publicaste en redes. Fue algo tímido, casi secreto, un proyecto propio, basado en un talento que siempre habías tenido, pero al que nunca habías apostado de verdad. Ese talento, silencioso y tuyo, empezó a convertirse en tu herramienta de trabajo. Al principio, fue muy difícil. Pensaste que la vida te iba a premiar instantáneamente por haber tenido el valor de iniciar el camino. Pero no fue así. Las dudas no se fueron. Las cuentas seguían llegando. El miedo se asomaba cada vez que ofrecías tu talento y te rechazaban, o cuando los números mostraban saldo en rojo. Pero cada vez que querías rendirte, recordabas tu objetivo. Ushuaia en la casa rodante. La libertad, ¿era eso lo que te traía de vuelta cada vez que el caos amenazaba con tragarte? Y algo más empezó a pasar. Te empezaste a sentir valorado, no por un cargo, ni por un uniforme, ni por una jerarquía. Te valoraban por lo que sabías hacer, por lo que eras capaz de crear, por tu forma de resolver, de proponer, de aportar, y eso no tiene precio. Era la primera vez en mucho tiempo que no sentías que estabas mendigando dignidad a cambio de un salario. Ser independiente es un viaje raro, no es para todos, porque hay que cambiar de mente, hay que salir de esa idea de que trabajar mucho es lo mismo que progresar. Hay que dejar de ver el tiempo como algo que otros te compran y empezar a verlo como lo más valioso que tienes. Hay que aprender a negociar contigo mismo, a organizarte a no fallar, a volver a empezar. Descubriste que cuando eres tu propio jefe, también eres tu propio límite. Que la libertad es hermosa, pero exige disciplina. Que nadie va a empujarte, ni a corregirte, ni a darte vacaciones. Y que eso, lejos de ser una desventaja, es una oportunidad. Porque también nadie puede despedirte. Nadie puede decirte cómo vestir. Nadie puede medirte con relojes ajenos. Ser empleado te daba seguridad, pero también te costaba la vida. Ser independiente te cuesta incertidumbre, pero te da alas. No hay salario fijo, pero hay posibilidad. No hay horario, pero hay dirección. No hay jefes, pero hay sentido. Los días empezaron a tomar otra forma. Ya no veías el reloj esperando que pasen las horas. Ahora lo mirabas para organizar mejor tu tiempo, para cumplir con tus entregas, para aprender algo nuevo. Te levantabas con un plan, no con una resignación. Las semanas dejaron de ser algo que había que soportar y empezaron a ser una oportunidad para crecer, para construir. Había entusiasmo, incluso en el cansancio, porque ahora, si te desvelabas, era por un proyecto que te entusiasmaba. Si te esforzabas, era para entregarle algo con calidad a un cliente que confió en ti. Cada vez que alguien te recomendaba, sentías que algo estaba funcionando. El negocio aún era pequeño, pero tenía forma, tenía alma, tenía dirección. Y lo más importante, ya no trabajabas solo por dinero. Trabajabas por propósito, por tiempo, por sentido. Ya no eras el que sobrevivía a las semanas. Eras el que las hacía valer. Y aunque aún faltaba camino, sabías que cada paso era tuyo, por elección, por convicción. Por fin, estabas construyendo una vida que no necesitaba aplausos, porque bastaba con que fuera auténtica. Capítulo 6. Lo que se cuida, crece. Hubo un momento en que comprendiste algo esencial en un proyecto. Es como una persona. Cuando nace, es frágil, dependiente, necesita atención total, cuidado diario. No se puede dejar solo, no se puede esperar que crezca si no se riega, si no se escucha. Tu proyecto, eras tú mismo, en otra forma. Y si lo descuidabas, te descuidabas también.
Lo entendiste una tarde de sábado, cuando decidiste tomarte un descanso y no responder unos correos importantes. Pensaste que al fin y al cabo era fin de semana. El lunes siguiente habías perdido un cliente, no por el trabajo, que era bueno, sino por la falta de respuesta. Aprendiste que un proyecto no entiende de días hábiles, especialmente en sus primeras etapas, que, como un niño pequeño, reclama tu presencia constante. Te diste cuenta de que ser responsable con lo que estás creando implicaba cambiar tu mentalidad, entender que no ibas a tener resultados inmediatos, que como todo en la vida, había que pasar por etapas. Hubo una infancia del proyecto, donde casi todo dependía de ti, donde no se sostenía solo, donde cada avance costaba el doble y cada error dolía como propio. Luego vino una especie de adolescencia. El proyecto ya caminaba, pero a veces tambaleaba, se resistía, te sorprendía, exigía que lo entiendas de nuevo. Tenías que adaptarte, modificar cosas, dejar otras. Aprendiste a escuchar a tu intuición, a tus clientes, a los resultados. Y poco a poco, comenzaste a ver signos de madurez. Primeras ganancias reales, primeras recomendaciones, repetición de clientes en confianza. Pero también aprendiste que no basta con trabajar, había que mirar los números. Hiciste algo que antes te habría parecido innecesario, empezaste a llevar una contabilidad a nada sofisticado, un cuaderno, una hoja de Excel, algunas cuentas claras. Anotabas cada ingreso, cada gasto, y ahí descubriste que los números hablan, que te dicen dónde estás parado, que te muestran si avanzas o si retrocedes. Los números se volvieron como el alma del proyecto. No los veías solo como cifras frías, sino como un lenguaje en un reflejo, como el pulso que te indica si algo está bien o si hay que corregir. Antes ignorabas esos detalles, ahora los entendías como parte de tu autonomía, porque ser libre también es saber exactamente de qué vives. Y eso, para alguien que venía del caos financiero, era un acto de dignidad. Una vez, después de un mes que parecía prometedor, decidiste darte un gusto y fuiste a un restaurante caro. Gastaste más de lo que solías gastar en una semana entera. Al llegar a casa y anotar el gasto en tu hoja de cálculo, notaste que habías desbalanceado todo tu presupuesto. Te sentiste frustrado, no por el dinero, sino porque comprendiste que no habías sido coherente con tus propios principios. Desde entonces, no volviste a gastar sin mirar primero tus números. Aprendiste otra gran lección, que paradójicamente la habías escuchado, la habías leído, hasta la habías vivido. No debes mezclar tu dinero con el de tu proyecto. Es un error fundamental que parece muy difícil de superar, sobre todo al inicio, donde no sabes qué gasto es personal y qué gasto no lo es. Pero ya tienes un poco de experiencia y tienes claro la diferencia entre tu bolsillo y una caja menor. En medio de ese crecimiento, hubo una batalla silenciosa que tuviste que librar ante la tentación de aparentar, porque cuando los ingresos empezaron a llegar, apareció ese viejo impulso, el deseo de impresionar, de comprarte cosas, de mostrarle al mundo que ahora sí te iba bien. Lo viste en otros, en conocidos que, apenas les entraba algo de dinero, lo gastaban todo en ropa, accesorios, cenas, lujo. Y sí, tuviste ganas porque durante años sentiste que te faltaba algo, y ahora que podías tenerlo, parecía justo, pero te detuviste, miraste, con honestidad. Recordaste cuánto habías luchado, cuánto habías perdido cuando vivías para agradar a los demás. Entendiste que esa urgencia por mostrar riqueza venía de una herida, no de una necesidad real. Fue duro aceptarlo, que mucho de lo que llamamos éxito
no es más que una actuación, que puedes tener una vida llena de cosas y vacía de sentido, que puedes tener una tarjeta de crédito aprobada y un alma hipotecada. Y decidiste parar, no por tacañería, por respeto, por ti, por tu sueño. Volviste a enfocarte, no en lo que podías comprar, sino en lo que querías construir. Y eso lo cambió todo. El dinero dejó de ser un fin y volvió a ser un medio, una herramienta, algo que se usa con criterio, no con ansiedad. Y entonces el proyecto empezó a respirar mejor, a crecer sin presión, a sostenerse con solidez. Ya no trabajabas con miedo, trabajabas con propósito. Ya no te paralizaba el que dirán ante, guiaba el para qué. Y cada día, esa diferencia se notaba en la forma en que hablabas, en la tranquilidad con la que dormías, en la confianza con la que planificabas la semana. Tus jornadas eran intensas, pero con sentido. Ya no buscabas que el día pasara rápido. Ahora buscabas aprovecharlo. Si antes mirabas el reloj esperando la hora de salida, ahora lo mirabas para no perder tiempo en lo que no importa. Organizabas tus tareas, priorizabas, entregabas a tiempo, no porque alguien te lo exigiera, sino porque entendiste que tu reputación era tu carta de presentación. Una tarde cualquiera, terminaste una entrega importante antes de lo previsto. No era algo urgente. Nadie te estaba presionando. Pero lo hiciste con gusto, con dedicación. Y el cliente, sorprendido, te envió un mensaje de agradecimiento que te dejó en silencio. Ese pequeño gesto fue una confirmación, no de éxito, sino de dirección. Tu negocio empezó a tomar forma. Ya no era una idea flotante. Tenía estructura, tenía ritmo, tenía identidad. Y lo más importante, tenía sentido. Ya no eras alguien que quería huir de su trabajo. Eras alguien que había construido su propio camino. Y eso, en un mundo que vive para aparentar, era un acto de revolución personal. Aún falta mucho, pero algo es claro: lo que se cuida, crece. Y tú, por fin, habías aprendido a cuidar lo tuyo. Capítulo 7. El viaje empieza antes del camino. A veces te descubres riendo solo, recordando tus días como empleado, no por burla, sino porque ahora, con distancia, puedes ver el absurdo de algunas situaciones, como aquella vez que llegaste 5 minutos tarde y te miraron como si hubieras saboteado la empresa entera, o cuando pediste 2 días para atender un asunto personal, y te hicieron sentir como si estuvieras cometiendo un pecado. ¿Recuerdas esa oficina gris, los viernes disfrazados de alivio, los lunes como una cuesta empinada? ¿Recuerdas el café recalentado, las reuniones que no servían para nada, los informes que nadie leía? Y más de una vez te preguntas, ¿cómo aguantaste tanto? Pero luego recuerdas también que en ese tiempo no conocías otra forma, que lo hacías por miedo, por necesidad, por costumbre. Y como todo miedo, también tuvo su eco cuando empezaste como emprendedor. No fue nada glorioso. De hecho, hubo un momento en que estuviste a punto de rendirte. Fue un mes en el que no entraron pedidos. Tuviste que usar tus ahorros y hasta pensaste en tocar la puerta de tu antiguo trabajo. Un amigo te había ofrecido una vacante. Tenías el mensaje sin responder. Lo releíste varias veces. Lo pensaste con seriedad. Pero esa noche, te sentaste frente al cuaderno donde habías escrito tus motivos. Tener tiempo, para mí, ser libre. Vivir sin jefes, llegar a Ushuaia. Esa frase final te hizo cerrar el celular. Al día siguiente te levantaste temprano, como si tuvieras una entrevista, pero era contigo mismo. Rediseñaste tu estrategia, volviste a buscar clientes, tocaste puertas, insististe, y funcionó. Lentamente, volvió el flujo, volvió
la fe. Ahora, el panorama es otro. Tu negocio es autosostenible, ya no depende solo de ti. Has contratado a 2 personas que te ayudan con lo operativo. Aprendiste a delegar, aunque al principio te costaba soltar el control. Te diste cuenta de que si el proyecto no podía funcionar sin ti, no era un proyecto, era una trampa disfrazada de libertad. Una tarde cualquiera, saliste a caminar por el barrio mientras tu equipo cerraba un pedido importante. No era una situación crítica, pero antes habrías sentido la necesidad de estar encima de todo. Ese día, no confiaste. Cuando regresaste a casa y abriste el chat, viste que habían solucionado un imprevisto, entregado a tiempo y recibido una felicitación del cliente. Te sentaste en el sofá, sonreíste y pensaste en ahora sí, esto ya puede caminar sin mí. Y justo ahí, la idea se hizo clara. Podías empezar a moverte tú también. Podías salir de viaje. Poco a poco, has creado sistemas en procesos, en estructuras. No eres un jefe en el sentido tradicional. No das órdenes, das confianza. Y eso ha hecho que quienes trabajan contigo se involucren. El negocio tiene ritmo, tiene alma, puede seguir sin que tú estés presente cada segundo. Y eso, después de tanto, es un lujo verdadero. Y ahora, por fin, estás preparando el viaje en el sueño. La casa rodante ya está lista. Te costó encontrar la adecuada. No buscabas lujo, buscabas sentido. Lo encontraste en una casa rodante vieja, pero firme. La adaptaste le hiciste arreglos, le diste tu toque. Cada tornillo ajustado era como un paso más hacia esa vida que habías imaginado tantas veces. Pasaste semanas comparando modelos, visitando vendedores, preguntando a otros viajeros. La que elegiste no era la más bonita, pero tenía algo que las demás no han: autenticidad. Un día, mientras revisabas el motor con el mecánico, notaste que tenía una pequeña inscripción en la guantera hecha para caminos largos. La tomaste como una señal, como una bendición mecánica y poética. El viaje por Sudamérica comienza el próximo mes. Ya tienes el mapa, las rutas, algunos destinos marcados. Estás aprendiendo sobre acampadas libres, sobre mantenimiento, sobre cruces de frontera. Compraste herramientas, una cocina portátil, libros que siempre habías querido leer en silencio. Has reducido tus pertenencias a lo esencial. Lo demás lo vendiste, lo regalaste o lo soltaste. Y eso, más que una limpieza, fue un ritual. Pero también dejas espacio para lo imprevisto. Sabes que no todo saldrá como lo planeas y no importa, porque el plan es moverse. No solo en el mapa, también por dentro. Vas solo, pero no estás solo. Vas contigo mismo, con la versión de ti que no se rindió, que se cayó 1000 veces, pero se volvió a levantar. No sabes qué vendrá después. No tienes garantías, pero algo, si sabes, estás vivo. De verdad, no solo sobreviviendo, no solo cumpliendo, estás eligiendo, estás moviéndote, estás cumpliendo una promesa contigo mismo. Porque hay sueños que parecen imposibles, hasta que un día alguien se atreve. Y ese alguien puede ser tú. No mañana, hoy. Basta con creer, con insistir, con sostener la fe. Porque, a veces, todo lo que necesitas para cambiar tu vida es atreverte a vivirla. Porque si lo analizas profundamente, el inicio es el que te lleva al fin.